Bueno, hoy les voy a contar un poquito sobre, bueno, como dice el título, algoritmos de enrutamiento basados en redes neuronales de grafos. Este trabajo es una parte de mi tesis de maestría. Lo fui, o sea, todo el trabajo evolucionó durante una pasantía en Italia de 6 meses, particularmente en la Universidad de Ingeniería, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Génova en Italia. Así, bueno, les voy a ir contando, pero primero quisiera empezar un poquito por la motivación del trabajo. ¿Cuál es el problema, digamos, al que nos estaríamos enfrentando y cuál es la motivación de desarrollar este trabajo en particular? A lo largo del día hemos escuchado en bastantes ocasiones ya, y solo en este día, que la tendencia es que los dispositivos IoT en tierra crezcan exponencialmente. Sensores de todo tipo, temperatura, humedad, sismógrafos, sensores de salinidad en boyas en el medio del mar, sensores de todo tipo. Y que estos sensores se empiecen a comunicar directamente con satélites en baja órbita. Eso también es una tendencia actual. Ya que da ciertas ventajas, ¿no? O sea, no tenemos problema de cobertura en zonas muy remotas de la Tierra. Da muchas ventajas comunicarse directamente a los satélites. Y también escuchamos a lo largo del día que los CubeSats, esta nueva New Space, son de bajo costo y permiten generar constelaciones de numerosas cantidades de CubeSats, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos cosas que están siendo una realidad hoy en día y hasta acá todo bien. Pero hay algo que no se nombran a lo largo, o sea, no se ha mencionado, que hay un problema grande y es cómo enrutamos, cómo un mensaje que transmite a un dispositivo en tierra, por ejemplo, no sé, este sensor de temperatura acá, cómo sabe el mensaje por dónde ir en esta malla de satélite gigante a su destino. O sea, cómo enrutamos el mensaje a lo largo de la constelación de satélites. Esa es un poquito la motivación y el porqué de mi trabajo. Y bueno, les voy a comentar en un ratito cuáles las técnicas que normalmente se usan y cuál es el enfoque que vengo a proponer, este enfoque nuevo que vengo a proponer, digamos, o a intentar. Primero que nada, quería mencionar así algunos conceptos básicos que, bueno, más de uno de ustedes ya debe conocer, debe tener bastante claro. Un poco la diferencia, ¿no?, entre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, neural network. Son todos conceptos que se usan como sinónimos o se cree que son lo mismo, pero no, cada concepto tiene su definición aparte. La forma más sencilla de verlo sería como, bueno, las mamushkas. Machine Learning es un subconjunto dentro de la inteligencia artificial, a su vez el Deep Learning y el Neural Networks, o sea, las redes neuronales, son un subconjunto dentro del Machine Learning. También podemos ver que el Deep Learning es como una extensión o un caso específico de las redes neuronales, ya que son redes neuronales que se agrega la palabrita deep, o sea, se hacen redes neuronales profundas que, bueno, son redes neuronales con muchas capas internas, muchas neuronas internas. Y por otro lado, los aprendizajes, ¿no? Hay muchos tipos de aprendizaje, supervisado, por refuerzo, bueno, etcétera. Yo me enfoco solamente en el supervisado porque, bueno, es justo el tipo de aprendizaje que seleccionamos para este trabajo en particular. En este aprendizaje, bueno, se cuenta con conjuntos de datos etiquetados y con este dataset de entrenamiento se entrena un modelo y con el modelo entrenado se hace inferencia sobre, bueno, la etiqueta de un nuevo dato de entrada. Ejemplos de esto, bueno, tenemos dos problemas típicos, problemas de regresión o de clasificación, en donde un problema de regresión con un dataset etiquetado se entrena un modelo para que sea capaz de predecir dónde va a caer los nuevos datos de entrada, ¿no? En este caso quedarían todos dentro, sobre la línea de puntos, se esperaría. O en un caso de clasificación, bueno, con dos datasets etiquetados, o sea, muestras de clase A y muestras de clase B, el modelo aprende a diferenciarlas, cuáles son de clase A y cuáles son de clase B. Entonces, cuando ingresa un nuevo dato, el modelo es capaz de decir, bueno, este nuevo dato es de clase A o de la clase B. Sería el aprendizaje supervisado. Continuando más con las redes de comunicación, hablé un poquito de qué es una red DTN, ¿no? O sea, la red de comunicación satelital dentro de estas constelaciones
se las puede ver como redes DTN, ¿no? Y son, bueno, Delay o Disruption Tolerant Network. Son redes de comunicación que no pueden ofrecer una continuación continua entre el origen y el destino. Latencia es baja y estable. Tasas de error baja, ancho de banda alto y simétrico, que no pueden ofrecer que los mensajes lleguen a destino en el mismo orden en el que fueron enviados. Todos estos puntos son cosas que no pueden garantizar las redes DTN. Parece opuesto a lo que normalmente conocemos en las redes terrestres. Estos puntos son opuestos, o sea, básicamente las redes terrestres sí pueden ofrecer todos estos temas. Entonces hay que lidiar con esto, ¿no? En el espacio y en constelaciones de satélite hay que lidiar con esta diferencia en relación a las redes terrestres. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos con este tipo de redes? Bueno, la forma más típica y tradicional de trabajar con estos tipos de redes es usando grafos de contactos, o contact graph. Bueno, acá a la derecha vemos un ejemplo de este contact graph. ¿Qué es un grafo de contacto? Bueno, un grafo de contacto es un grafo conceptual dirigido porque cada edge tiene una dirección particular y bien definida. Cada vértice o nodo representa un contacto que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin asociado. Y cada edge o arista representa un tiempo, en un evento de retención de un dato en un nodo particular, en un satélite particular. Entonces se arma una estructura un poco muy contraintuitiva, donde uno pensaría, bueno, los nodos son satélites y los edges son contactos. Bueno, no, es casi el opuesto. Entonces resulta en un grafo bastante contraintuitivo, pero bueno, acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos enviar un mensaje del nodo A al nodo E, tenemos distintas posibilidades, distintos caminos. Bueno, un camino que se nos podría ocurrir sería, bueno, este nodo representa un contacto entre el satélite A y el satélite E. Entonces, bueno, podríamos transmitir directamente desde el A al E, pero tenemos que esperar porque este contacto particular inicia en el tiempo T10, ¿no? 10 unidades de tiempo después. Bueno, entonces el tiempo que tomaría el mensaje llegar del A al E por este camino debería ser 11 si consideramos una unidad de tiempo por el hecho de transmitir. Después tenemos otras posibilidades, podríamos ir por esta otra ruta, o esta otra ruta, o bueno, vamos directamente a la mejor ruta, que sería esta, en donde haríamos uso del contacto del A al C, del nodo del satélite C al D, y del satélite D directamente al E. Porque esta es la ruta más rápida, tiene 3 saltos, o sea, pasa por 3 satélites distintos, pero es la más rápida porque estos 3 contactos están simultáneamente activos en el tiempo T0. Por lo tanto, el tiempo que tarda un mensaje en llegar desde el A hasta el E es de 3 unidades de tiempo, que serían una unidad por cada transmisión que se realiza. Entonces es la ruta más rápida. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar estas rutas de forma rápida, eficiente y automática? Bueno, hoy en día el algoritmo más utilizado, más divulgado, yo creo que es el Contact Graph Routing, creo que ya es un estándar. Tiene buena precisión y eficiencia para encontrar rutas en redes de TN. Por su funcionamiento se basa en una modificación del algoritmo Dijkstra. Dijkstra es para encontrar el camino más corto entre los nodos, pero bueno, en este caso busca el camino más rápido, no el de menos saltos, sino el camino más rápido. Por eso es una versión modificada del algoritmo Dijkstra. El problemita de este algoritmo es que computacionalmente hablando es muy costoso. Para constelaciones de satélites, no muchos satélites, el algoritmo funciona bien, dentro de todo rápido, pero cuando el número de satélites crece, el tiempo de cómputo para encontrar una solución crece exponencialmente, o sea, se vuelve inmanejable el tiempo de procesamiento de CGR en constelaciones muy grandes. Entonces, bueno, un poquito de acá viene la motivación de, bueno, a ver qué otro enfoque se le puede dar a este problema, o sea, tratar de resolverlo desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, ahí están las rutas posibles. Entonces, bueno, con esta idea en mente, empezamos a explorar la idea de usar Graph Neural Network, ¿no? ¿Qué es Graph Neural Network? GNN.
GNN a partir de ahora. Bueno, es un modelo de red neuronal, como uno de los tantos cientos que hay, pero con la particularidad que en su entrada acepta datos representados con grafos, ¿no? Bueno, pero como podemos ver en la imagen acá a la derecha, una imagen podría ser representada como grafos, o un texto también podría ser representado como grafos. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿dónde destaca GNN? Bueno, destaca que estos grafos no necesariamente tienen que estar estructurados en una matriz de 2×2 o en un vector de datos, sino que pueden no tener estructura ni siquiera, o sea, pueden ser datos sin estructura alguna e incluso una estructura que sea dinámica de una muestra a la otra, sean grafos totalmente distintos, o sea, no importa la estructura que tengan estos datos, la red, el Graph Neural Network lo va a saber tomar y va a saber hacer los procesamientos necesarios para obtener un resultado deseado. Y es muy ventajoso porque teniendo la información representada en grafos, el modelo de Machine Learning en este caso puede extraer mucha más información entre los vínculos de dos elementos. Que en una red satelital de comunicaciones esa información es muy valiosa. Entonces, ¿por qué usar GNN? Bueno, primero, porque bueno, es muy novedoso, la verdad que está en pleno crecimiento. Podemos ver acá, es una gráfica de la cantidad de papers publicados por año que mencionan GNN en la base de datos Scopus, y podemos ver que en los últimos 2 o 3 años el número se multiplicó por 10 prácticamente, así está en pleno crecimiento el estudio sobre este tipo de red neuronal. Y la otra motivación, y la principal motivación, es que una red satelital, una red de TN, puede ser representada como un grafo naturalmente, o sea, ya de por sí es un grafo, o sea, es muy fácil la representación de una red como un grafo. Bueno, acá vemos un ejemplo de una constelación de decenas de satélites, bueno, un grafo de cómo lo representaríamos. En este trabajo particular, la representación de la red y los grafos utilizados son de este estilo, en donde cada nodo representa un satélite y cada edge representa un contacto. Cada edge, cada nodo, el grafo en sí tiene fixtures. Por cada edge hay fixtures, donde estos fixtures especifican en qué tiempo el contacto inicia y en qué tiempo el contacto finaliza. Y los fixtures de los nodos representan qué nodo es el que transmite y qué nodo es el destinatario, ¿no? El que recibe. Bueno, con toda esa información, el modelo de GNN intenta buscar cuál es la mejor ruta. Bueno, a partir de ahora voy a explicar un poco más en detalle la parte más técnica del proyecto en sí. No voy a entrar tanto en profundidad porque creo que es bastante amplio y extiende el alcance de la charla. Pero bueno, primero sí quería mencionar que para trabajar con este tema de grafos sí estaba usando, o sea, el framework que me permitió trabajar con una librería de Python desarrollada por la gente de DeepMind, de Google. Y la idea principal es usar un bloque, que ellos lo llaman GN, Graph Network, un bloque principal que es completamente configurable, toma a su entrada un grafo y devuelve a su salida otro grafo, con los fixtures de los sets, ¿no? Y los fixtures globales actualizados. Bueno, en este diagramita, U representa fixtures globales, la B representa los fixtures de cada nodo y la E representa los fixtures de los edge. Dentro hay muchas funciones, las más importantes tienen función de actualización de fixtures de los edge fixtures, actualización de los fixtures de los nodes y la función de actualización de los fixtures globales. Estas funciones son redes neuronales, como las clásicas que conocemos. Entonces, acá dentro están las redes neuronales que hay que entrenar. Bueno, y las otras funciones son funciones de agregación, que las llaman, y es para transferir información de los fixtures de los edge a los fixtures de los nodes, y de los fixtures de los nodes a los fixtures globales, y también, bueno, de los fixtures de los edge a los fixtures globales, ¿no? Intercambiar información entre los distintos elementos de un grafo. Todo se customiza durante la fase de entrenamiento.
Bueno, es un diagrama más de alto nivel, ¿no?, del sistema, donde tenemos primero la generación de los datasets y, bueno, un training loop, o sea, un loop de entrenamiento, el cual básicamente toma un grafo de entrada, lo pasa por el modelo de GNN y genera un grafo de salida. Bueno, junto con el grafo de salida más el target graph, que vendría a ser el ground through, la salida deseada, se aplica una función de pérdida y con un optimizador se actualizan los hiperparámetros de todas las redes neuronales que conforman este GNN model. Bueno, ¿qué hay dentro de este GNN model? En mi trabajo en particular, bueno, es este diagramita que a muy grandes rasgos lo voy a mencionar. Esta es la estructura que hay dentro de este GNN model. Bueno, tiene un bloque encoder, core, decoder y una adaptación de salida. Solamente a modo ilustrativo, lo que sí quería mencionar es que cada uno de estos bloques es el GN model que ofrece la librería de Python que mencioné anteriormente, configurado de distintas formas. Por ejemplo, para el bloque del encoder y el decoder, utilizo el GN block de esta forma, configurado como se muestra en la figura de la izquierda. Y para el bloque, el core block, utilizo el GN block configurado como se muestra a la derecha, usando distintas funciones de actualización. Por ejemplo, en los bloques de encoder y decoder no uso las funciones de agregación, o sea, no intercambio información entre los edge y los nodes, ni de los nodes hasta los atributos globales. En cambio, en el bloque de core sí intercambio información entre los edge, los nodos y entre los nodos y los parámetros globales. Bueno, esto sí me quería detener un poco más, que me parece más relevante, y un poco cómo evaluamos este modelo, cómo evaluamos todo este sistema. Y bueno, planteamos 4 escenarios de distintas características. Por ejemplo, el primer escenario contaba con 2 planos orbitales, en total 12 satélites, o sea, 6 satélites por plano orbital, los 2 planos orbitales a 53 grados de inclinación, y bueno, un plano orbital con satélite a 400 kilómetros de altura y otro plano orbital con 500 kilómetros de altura. En una constelación tipo ring, anillo, como se muestra en la figura de arriba, en donde los satélites de un mismo plano orbital no tienen comunicación entre sí. O sea, las comunicaciones solo se dan entre satélites de un plano contra el otro plano orbital. Y, por ejemplo, en el escenario 3 también teníamos 2 planos orbitales con 16 satélites, también 53 grados de inclinación, 400, 500 kilómetros de altura, pero en constelación tipo tren, ¿no? En donde, bueno, se ve la representación en la imagen inferior. Donde sí existe comunicación entre los satélites de un mismo plano. Y esta comunicación es continua, ¿no? Porque los satélites van uno tras de otro y la comunicación entre los satélites se mantiene a lo largo de la órbita. Y además también se da la comunicación contra los satélites del otro plano orbital. Bueno, para evaluar usamos 2 métricas principalmente. Una, el processing time, que sería el tiempo de cómputo necesario para encontrar una solución válida, una ruta válida, y el arrival time, que es el tiempo que transcurre desde que se genera el mensaje hasta que ese mensaje llega al destino, a su destino. Entonces, bueno, con esas 2 métricas y estos 4 escenarios, realizamos los entrenamientos. Los entrenamientos de la red neuronal fueron hechos por cada escenario. Tomábamos 4 días de simulación orbital. Con ese periodo de tiempo creamos los datasets, entrenamos el modelo y evaluábamos en los siguientes 4 días de la simulación orbital. Entonces, en total hacemos una simulación orbital de 8 días, donde los primeros 4 días eran para realizar el entrenamiento de la red y los otros 4 días eran para generar datasets, digamos, grafos o mensajes nuevos para evaluar el modelo. Tenemos 2 datasets, uno de evaluación y otro de entrenamiento bien separados. Bueno, algunos resultados preliminares
se pueden ver en estas dos gráficas sencillitas. A la derecha se ve claramente el problema de CGR, donde mientras el escenario crece, el tiempo de procesamiento crece y mucho. Por ejemplo, en el escenario 4, que estábamos hablando de que tenía 24 satélites, el tiempo de procesamiento comparado contra el tiempo de procesamiento de GNN es 4 veces más grande. Entonces, bueno, acá se ve el problema de CGR, que es el tiempo, el gasto computacional que tiene en constelaciones más grandes. Lo importante también a destacar es que el tiempo de procesamiento de GNN es casi constante, sin importar el número de satélites que se esté considerando en la red. Y esa es un poco nuestra hipótesis también, de que si entrenamos un modelo GNN bueno, que obtenga un resultado medianamente bueno, el tiempo que le lleve llegar a una solución siempre va a ser el mismo independientemente del tamaño de la red. Eso, bueno, está en estudio. O sea, este es un trabajo muy, o sea, está en desarrollo, full desarrollo en este momento, así que estos resultados son bastante preliminares, pero bueno, son bastante alentadores también. Pero bueno, por otro lado, la cara mala de la moneda es que CGR, cuando aumenta el número de satélites, encuentra soluciones mucho más rápidas, digamos, ¿no? Es capaz de entregar un mensaje en menos tiempo que la solución que estoy encontrando actualmente con GNN. Pero bueno, acá se arma una especie de trade-off en que uno prioriza, ¿no? Tiempo de procesamiento o que los mensajes lleguen a destino más rápido. El problema es que CGR, bueno, sí es rápido, pero en constelaciones grandes consume demasiado y casi que se vuelve inviable. Entonces, bueno, está la pelea y, bueno, está la idea de seguir optimizando este modelo para que, por lo menos, las soluciones que otorgue sigan siendo buenas, moderadamente buenas, no van a ser mejor que CGR, pero que no se aleje tanto, para así se pueda aprovechar su bajo, o sea, su rapidez en cuanto al procesamiento.